atravesando el ciclo de la energía de la noche, que consiste en abrazar nuestra oscuridad, aprender a identificar cuáles son esas eh, características de nuestra personalidad que alimentan a nuestros miedos, nuestras inseguridades, qué tipo de reacciones se proyectan al momento de que aparecen esas inseguridades o esos miedos. Y pues la intención de esto es que aprendamos a integrar justamente pues nuestra polaridad de energía, que en este caso pues todos tenemos luz y obscuridad. Y pues la noche también pues no, yo siempre digo que nada es casual, ¿no? A pesar de que esta herramienta, el Kin Maya, es una herramienta que fue, pues, de alguna manera ya diseñada, ¿no? O codificada por nosotros, es muy precisa, ¿saben? Y ahorita justo que estamos atravesando esto del solsticio, normalmente estas alineaciones planetarias, cuando estamos por crear esos cambios, estamos más sensibles o más perceptivos a muchas cosas. Y sobre todo cuando ya estamos acercándonos al solsticio, se nos da más la percepción de los sueños. Entonces durante estas 2 últimas semanas es normal que hayamos estado muy perceptivos a los sueños, y a través de los sueños también podemos ver qué tipo de miedos, inseguridades o qué tipo de cosas están ahí reprimidas. O sea, los sueños nos ayudan a ver esa parte. Pero los sueños, hermanos, también se crean a través de nuestras suposiciones, nuestra creatividad, nuestras ilusiones, nuestra ya dije creatividad, sí, pues nuestra imaginación. Entonces todos esos sobrepensamientos que nosotros permitimos que a veces estén como ahí carcomiéndonos, o que no atendemos y que en vez de atenderlos solo dejamos que pasen las cosas en automático, pues son las que requerimos integrar para que no nos dominen, ¿no? O sea, si nosotros no nos hacemos conscientes de ellas toman el control de nosotros de manera inconsciente. Entonces ese era el propósito que tenía justamente esta onda encantada, que ya estamos casi por finalizar. Hoy tenemos la energía del mago, que ya para que podamos concluir con esta onda encantada, viene precisamente a mostrarnos dónde estamos. O sea, ya vimos todos nuestros miedos, ya estuvimos pues a lo mejor percibiendo, ¿no?, cómo está nuestra energía. Entonces ahora es tiempo de identificar cuáles son esos miedos, cuáles son esas inseguridades, y aterrizarlas al aquí y ahora. Hoy la energía del mago en realidad pues consiste en crear coherencia y integridad más que nada en nuestra vida, porque como tal, para que seamos magos, para poder crear esa magia en nuestra vida, pues es importante que primero nos aterricemos a cómo estamos, qué decisiones estamos tomando o cómo estamos actuando aquí y ahora en el presente. Cuando no somos conscientes de cómo estamos actuando aquí y ahora, difícilmente vamos a poder tener control sobre las decisiones. Por eso es que les decía, o sea, la noche nos muestra esa oscuridad o esos miedos para que veamos cómo es que reaccionamos en automático. O sea, como cuando aparecen esos miedos, queremos como agarrarnos a lo mejor de lo que sea, ¿no? Para a lo mejor y no sentir el miedo, no enfrentar ese miedo. O no atravesar esa inseguridad, ¿no? Entonces, pues justamente el mago consiste en que podamos observar y tener esa claridad de qué es lo que estamos sintiendo aquí y ahora, para que empecemos a equilibrar, o sea, crear una integridad o una coherencia. No podemos crear magia ni tener un control sobre nuestras decisiones
sin coherencia. Para crear esa coherencia es que necesitamos que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones estén bien alineadas con cosas que realmente deseamos crear en nuestra vida. Porque cuando no están en coherencia es precisamente por eso que nos desequilibramos. Entonces, pues, ¿cómo podemos crear esta coherencia, hermanos? Estando, como les decía, en el presente, pero normalmente, ¿cómo es que podemos identificar que nos estamos fugando? Pues cuando lo que estamos alimentando tiene que ver con cosas que ya pasaron, o sea, del pasado, o estamos obsesionados con lograr un resultado en el futuro. O sea, si estamos todo el tiempo enfocados en que tengo que lograr esto y tendría que estar mejor, o debería de haber hecho esto, o pudo haber sido mejor, o sea, ahí no estás realmente en el aquí y ahora, estás fugándote en cosas que realmente no están pasando. El único lugar donde puedes crear algo es aquí y ahora, ¿no? Entonces, pues eso es lo importante. Ahora, para que podamos realmente crear esa coherencia o traernos al presente, pues es importante también cooperar, crear cooperación. Tenemos al tono cristal, hoy es mago cristal, y el tono cristal se refiere a la cooperación, que quiere decir abrirnos a crear mejores resultados. Justamente sin estar queriendo controlar las situaciones de nuestra vida o el resultado de lo que nuestras decisiones nos trajo, dejar de controlarlo y observar los resultados reales. O sea, necesitamos reconocer o asumir la responsabilidad de las decisiones que ya tomamos, hermanos, si no, pues ¿cómo? Y cooperar es precisamente abrir nuestra percepción, o sea, permitirnos reconocer esas cosas que a lo mejor pues nos cuesta mucho trabajo aceptar que también somos o tenemos, ¿no? Internamente, ya sea una herida, ya sea un mal hábito, ya sea una mala actitud, o por el contrario, del otro lado de la polaridad luz, podría ser una habilidad, un talento, un don que no has desarrollado porque justamente pues no te traes al aquí y ahora, ¿no? O porque no estás siendo coherente con tus acciones, tus pensamientos, tus decisiones. Entonces, pues ese es el propósito que tiene realmente la energía de hoy, que podamos crear ese equilibrio, esa coherencia y que podamos pues realmente empezar a ser los magos, que esa es la forma bonita de decirlo, pero pues en realidad de ser ya los responsables de lo que vamos creando en nuestra realidad. No es, la magia en realidad no es tan complicada, sin embargo, todo lo que traemos ya programado en nuestra mente, nuestras creencias, la educación social, genética y demás que ya traemos implantada de alguna manera en nuestro cerebro, pues es la que no nos permite a veces crear algo distinto o nuevos hábitos, ¿no? Que en este caso sería pues traernos al aquí y ahora, al presente. Yo sé que a veces es complicado, que incluso pues no es tan sencillo, ¿no? Tenemos muchos distractores todo el tiempo, el teléfono, las personas en realidad de nuestro entorno, ¿no? Todo lo que nos rodea está lleno de distracciones, o sea, todo. Entonces, por eso es que a veces nos cuesta un poco de trabajo reconocer o identificar dónde estoy realmente, o sea, qué emoción es la que estoy sintiendo, qué pensamientos son los que estoy nutriendo. Pero con la práctica, créanme que se va haciendo algo más fácil. Obviamente, conforme te vas haciendo más consciente de tu realidad, pues vas viendo más, vas haciendo o asumiendo más responsabilidades también. Pero eso es algo bonito porque cuando ya te haces responsable de tus decisiones, ya no eres víctima de nada ni de nadie.
y es cuando realmente puedes crecer o te puedes expandir. Entonces por eso hay que cooperar, hermanos, justo liberando pues ya, o sea, lo que definitivamente pues no embona con eso que deseamos sí proyectar en nuestra realidad. Y no se trata de eliminarlo, porque cuando yo digo de ya soltar, o sea, me refiero a ya enfrentarlo, a ya atravesarlo para que lo podamos integrar. Recordemos que la sombra no se va a ir, esa siempre va a vivir dentro de nosotros. Nuestras heridas nunca van a cambiar, tus traumas de chiquito siempre van a ser los mismos, o sea, esos no van a cambiar. Lo único que sí va a trascenderse o a modificarse es cómo los estás interpretando y qué tipo de emoción sigues nutriendo de esos recuerdos. Eso es lo que requerimos ya modificar. No el trauma, o sea, si tratas de olvidarte de lo que ya fue, pues eso es imposible. Ojalá existiera esa máquina que sale ahí en la película de Jim Carrey, ¿no? De resplandor de una memoria sin recuerdos, el eterno resplandor de una memoria sin recuerdos se llama. Muy bonita película, pero pues es muy caótica y justo, o sea, eso pasaría si se nos pudiera borrar la memoria. En el tiempo, o sea, al final todo está conectado. Y cuando ya estás de alguna manera ligado a un propósito en tu vida, tomes las decisiones que tomes, vas a tener que atravesar los procesos que sean necesarios para poder llegar a ello. O sea, no te los puedes saltar. Entonces, pues por eso es tan importante que en vez de querer eliminar esas heridas o traumas que traemos, o de tratar de negar esas inseguridades, ocultar a lo mejor esos miedos, en vez de eso los enfrentemos, para que obviamente ya no nos estén creando algo en nuestra vida que no queremos. Y que cada que haya algo o una situación que nos pueda recordar que esa herida existe en nosotros, ya no reaccionemos desde la herida, desde el dolor, sino a lo mejor desde el amor y decir, güey, pues yo ya lo liberé, yo ya lo sané, yo ya me curé de eso, la neta pues ya no me afecta, ¿no? Y así es, así pasa, esa es la verdadera intuición, hermanos. Cuando tú ya eres capaz de identificar qué es lo que te puede dañar, e incluso ya empiezas a decidir diferente, o sea, ya no te expones a esas situaciones. Pero no es posible asumir ese control o tener ese poder de dominio si no te haces consciente primero de que tienes también un lado sombra, y que el estar en constante desequilibrio del tiempo, o sea, es decir, fugarte mucho al exceso de pasado es igual a depresión, y exceso de futuro es igual a ansiedad. Entonces, o sea, el exceso de futuro también nos enferma mucho a través de redes, hermanos. O sea, el estar viendo que alguien está mejor que tú, o que vive una vida súper idealizada que tú no tienes, te afecta un buen, de verdad. Prueben dejar el teléfono un tiempo y verán cómo cambia su percepción. No necesitamos nada, lo que necesitamos es agradecer lo que tenemos aquí y ahora para poder sentirnos abundantes. Por eso es tan importante anclarnos al presente. Entonces, pues bueno, voy a pasar al oráculo para que podamos integrar la energía de hoy. El oráculo son las 4 energías que acompañan a la energía de hoy y que nos ayudan justamente a entrar en conexión con esta energía. Y pues hoy voy a darlo diferente. Hoy quisiera iniciar con el King Guía. Normalmente son 4, ¿no? Hagan de cuenta que esta es la energía central, este es el guía, este que está acá es nuestro desafío, este de acá es nuestro poder aliado y el de abajo es nuestro poder oculto. Luna siempre quiere robar cámara. Saluda, Luna. Hola, la voy a bajar porque si no me rasguño. Y bueno, entonces hoy voy a empezar con King Guía y con el King Oculto para que veamos cómo tiene una referencia, ¿no? O sea, cómo ambos tienen un punto de referencia para que podamos atravesar justamente a esa integración, ¿vale?
Y pues bueno, entonces el enlazador de mundos sería nuestro king guía, que sería el cierre de ciclos. Permitir que ya, o sea, termine aquello que ya cumplió su propósito, es lo que nos va a guiar, ¿vale? Para identificar qué es lo que nos está desequilibrando. Hay cosas, hay situaciones, hay procesos, hábitos que sabemos que ya tenemos que dejarlos, que ya tenemos que soltarlos y no lo hacemos. Entonces, hoy precisamente esos procesos que ya no deberían de estar, esos hábitos, esos pensamientos, esas creencias, esas formas de ver la vida a veces, ¿no? O sea, las creencias que tenemos, que ya no son funcionales, son los que van a marcar la guía del desequilibrio que tenemos en nuestra vida, ¿vale? Y el kin oculto, como les decía, o sea, este es el kin guía, el que les acabo de decir. El kin oculto sería la mano. Entonces, justamente cuando nosotros identificamos cuáles son esas heridas que ya, o más bien, cuáles son esos procesos que son necesarios ya soltar, o esas personas, entornos que requerimos soltar, pues lo que más trabajo nos puede costar el día de hoy a través del kin oculto es precisamente reconocer nuestras, integrar justamente ese proceso, ¿no? El dolor tal vez, la herida, ¿no? Pero solo reconociéndolas es que vamos a poder realmente crear acciones distintas. Si nosotros no reconocemos eso que nos está doliendo, pues no lo vamos a poder integrar. Entonces es lo que puede ser que nos cueste más trabajo, enfrentar tal vez el dolor, ese miedo, pero también algo que nos puede ayudar es crear acciones que habíamos estado postergando, ¿no? Muchas veces, como les decía, ya sabemos qué acciones debemos de tomar, pero no lo hacemos por ese miedo a esa emoción, a enfrentar esa situación o esa crisis. Sin crisis no hay entendimiento, hermanos. La crisis a veces es nuestra aliada también para poder entrar a nuevas cosas en nuestra vida. Entonces todo está en también cómo lo vean uno, porque, o cómo le hable uno a su mente, ¿no? Porque sí es cierto que a veces duele. Yo apenas no tiene mucho, justo creo que fue esta semana, el día lunes tal vez, hice una catarsis muy fuerte en la que de verdad el dolor del llanto era tan fuerte y penetrable que tuve que pararme a justo, hay unos ejercicios que son de activación consciente para justo cuando uno ya siente que cuando tiene mucha ansiedad o cuando no sabemos cómo controlarlos o nivelar nuestro sistema nervioso, sobre todo para la gente que tiene ansiedad, que tiene que ver con puntos de contacto, tocando tu mente, tu pecho, tus hombros, cosas así. Entonces yo en ese momento empecé a sobar mi pecho y empecé a decir, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y se volvió una fuerza tan grande, se los juro, o sea, se creó una fuerza tan sólida en mí dentro que hasta ya después el llanto fue como muy placentero, ¿saben? O sea, disfruté el resto de mi lloradita, como no se imaginan. Entonces yo siempre soy muy de decirles que es importante reconocer nuestras emociones. Tiene que ver mucho que yo soy King Luna y la luna tiene que ver con todo lo emocional, ¿no? Entonces soy una persona que percibe mucho la parte emocional, pero me encanta porque pues sí, o sea, yo soy súper intensa y me encanta, o sea, me encanta mi intensidad, ¿no? Solo que ha sido un tema aprender a equilibrarla. Sentir nuestras emociones es solo aceptar que existe, o sea, que está ahí, que está creando algo, que está ocupando un espacio. Y aceptarla y pues entenderla, eso es reconocerla. Ya consentirla sería a lo mejor ya tirarte al drama y ponerte las canciones con las que te quieres cortar más las venas, o sea, no, se trata de sentirla, sí, aceptarla, reconocerla, darle también el espacio que requiera uno para procesar la emoción, eso es importante, pero sin caer en esto de consentirla, ¿no? O sea, una cosa es que estés analizando tu emoción o identificando lo que estás sintiendo y otra muy diferente
a que te pongas las canciones más tristes de la vida y empieces a cortarte las venas, ¿no? Entonces, pues reconocer nuestras heridas consiste en eso, hermanos, nada más en aceptar qué es lo que nos está doliendo y por qué nos duele. Puede ser que sea una memoria de hace muchos años, ¿no? De chiquitos. Normalmente todos traemos los mayores problemas existenciales del ser humano vienen de la infancia. Entonces, pues hay que crear acciones, hermanos. Es lo que puede que nos cueste un poquito más de trabajo hoy, pero eso es lo que nos va a ayudar justo a hacer ese cierre de ciclos también, ¿va? Después tenemos como desafío la semilla, que en este caso pues como les decía, ¿no? O sea, para que podamos crear esas acciones que sean ya sanadoras, ¿no? En nuestra vida, o sea, esas acciones que ya nos van a ayudar a soltar o a liberar ese espacio o entrar en integridad, pues es importante definir nuestras intenciones, tener intenciones claras. Ayer la mayor parte de la gente, y no me van a dejar mentir ustedes, pero casi todos, si no es que todos, en vez de aguantar la ansiedad que estuvieron sintiendo todo el día de ayer, se fueron a distraer o quisieron llamarle a alguien y no pasaron una muy buena noche. Y eso es porque este solsticio o normalmente estas alineaciones son para que uno se escuche. Y cuando uno no se escucha, que es precisamente lo que quiere el mago el día de hoy, justo es cuando uno entra en más desequilibrio, porque no tiene una dirección. Entonces nuestro desafío el día de hoy es crear intenciones claras. Tener una intención clara nos va a ayudar a definir una ruta de acciones, una ruta de decisiones, una ruta de a lo mejor objetivos también. Si no sabes a lo mejor qué es lo que quieres hacer o cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, pues a lo mejor tan solo en ti, ¿no? Empezar a nutrir intenciones para sí mismo. No sé, yo recuerdo que cuando empecé con pues mi sanación, hacía ejercicios hasta de como muy básicos, programados, ¿no? Que me ayudaban a regresar a mí, a estar como en tranquilidad conmigo, o en, sí, comodidad conmigo, ¿no? Y a veces era como, por ejemplo, hacer una lista de 10 cosas que me agradezco, o 10 cosas que amo de mí, y 10 cosas que agradezco, ¿no? Es uno de los ejercicios que me gusta mucho siempre compartir porque es muy sencillo, es muy rápido, pero te hace ver cómo uno está bien conflictuado con uno mismo, que a veces no sabe ni cómo agradecerse ni qué es lo que ama uno mismo de sí mismo, ¿no? Entonces es uno de los ejercicios que a mí me gusta más para aterrizarme al aquí y ahora y que te pueda ayudar a definir qué intenciones requieres empezar a sembrar en tu vida para lograr tus objetivos, ¿vale? Y pues nuestro poder aliado es la serpiente, hermanos. Pero bueno, aquí sucede algo muy loco porque nuestro poder aliado va a ser desarrollar instinto, aprender a utilizar nuestro instinto. Mi instinto no es el automático, esa forma reactiva que tenemos la mayoría de reaccionar. Eso no es instinto. O sea, cuando decimos, fue mi instinto, ¿no? Es que reaccioné por instinto. Eso no es instinto. Eso es, como les dije, reactividad. Pero, pues justamente el instinto es súper necesario para poder desarrollar sobrevivencia en la vida. ¿Y cómo es que desarrollamos el instinto, hermanos? Pues justamente a través de esos impulsos que no controlamos a veces. Por eso es que yo les decía desde el inicio, nuestras creencias a veces nos tienen en automático, o sea, nuestras creencias a veces nos tienen automatizados, pero de una forma impresionante, que ni siquiera lo podemos detectar. Es muy sutil a veces el programa que ni siquiera nos damos cuenta. Puede ser hasta una cara. No, yo antes hacía mucho esto, todo el tiempo con los ojos, o sea, y no me daba cuenta.
ya era algo muy programado en mí, o sea, desde que estaba muy niña, y que se me permitió y que no era sano, no era bueno. O sea, no era sano para mi entorno, ¿saben? Entonces es algo muy básico, muy chiquito, muy a lo mejor tonto si ustedes quieren verlo así, pero así de sutil son los programas que a veces traemos ya implantados y por los que actuamos de manera inconsciente. Y no porque sea inconsciente se nos tiene que justificar, hermanos. Entonces, por eso es tan importante hacernos conscientes de cómo estamos actuando. Y pues justamente, ¿no? Para poder desarrollar el instinto que realmente deseamos, eh, es importante identificar cuáles son nuestras reacciones y a qué tipo de cosas, de qué tipo de cosas a veces dependemos para poder enfrentar justamente nuestro desequilibrio. Muchas veces dependemos de, no sé, el teléfono, por ejemplo, la comida, el dinero, ¿no? O sea, dependemos de cosas o de personas para poder sentirnos tranquilos, para no sentir ese miedo. Entonces, eso a lo que dependemos nos puede estar mostrando cuál es el instinto que ya traemos programado y cómo es que podemos modificarlo. O sea, ahí mismo vamos a poder incluso hasta identificar la intención que a lo mejor requerimos sembrar para liberar precisamente ya esa sombra y empezar a trascenderla, a transformarla y a equilibrarla con lo que realmente deseamos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, hermanos, fue un placer para mí, de verdad, compartir. Siempre es un placer de verdad compartir con ustedes. Espero les haya gustado. Para los que llegaron tarde a la transmisión, el video queda fijo a través de mi canal de YouTube. Es un canal nuevo. Realmente antes también venía haciendo los videos, pero para ver el contenido de hace tiempo, creo que está en mi Instagram. En Facebook creo que ya se eliminaron casi todos los videos, pero en Instagram siguen estando videos de ya hace 2 años para acá. Y en YouTube pues apenas el canal empecé a subir el contenido, entonces ahí va a quedar fijo. Si alguien desea una carta natal con la descripción de su Maya y una lectura, pueden mandar igual mensaje a través de mis redes sociales, de preferencia por mi WhatsApp. La información está en una de las publicaciones que está en mi Instagram. Y pues nada, un placer para mí, como siempre, estar con ustedes. TikTok me pone muy nerviosa, es demasiada audiencia de repente, entonces a veces me intimida un poco, pero ya estoy enfrentando justamente ese miedo a las redes sociales, porque en verdad sí, cuando inicié con esto me traumatizó un poco, o sea, si les soy franca, fue todo un show y obviamente yo iba iniciando, no tenía como mucha experiencia y bueno, o sea, me llegó a generar un estrés muy fuerte, ¿no? Tener que transmitir porque no tenía como una buena referencia, ¿no? De cómo usar redes. Entonces, pues, bueno, hermanos, hago mi mejor intento y de verdad que disfruto mucho hacer lo que hago. Entonces, pues nos vemos mañana, si Dios lo quiere, si Luna me lo permite. Nos vemos mañana con otro King. Y pues, en la Ketch, estudiense mucho, ámense mucho, abrácense mucho. En la Ketch, bye.